de cantina o lo que sea, pero que se está hablando, sobre todo después de la victoria de Sanders, que es el socialismo norteamericano, ¿no? Si hay o no realmente un socialismo y en cuánto se parece y en cuánto se diferencia del famoso socialismo europeo. Y tú, como español y como europeo en general, pues creo que me podrías ayudar mucho en este sentido. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. No, yo no creo que haya un socialismo norteamericano, ni siquiera creo que Bernie Sanders sea socialista. Yo creo que él insiste en que es socialista demócrata y que tiene una visión política como la que hay en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia, etcétera, etcétera. Creo que lo dice antes de que alguien le acuse de serlo, también lo creo. Pero el programa de Bernie Sanders, desde la perspectiva no del socialismo europeo, no digo ya el socialismo al sur del Río Grande, no, desde la perspectiva de la derecha europea, el programa de Bernie Sanders es muy de extrema derecha. Esto seguramente a muchos norteamericanos les asustará. El tema de las armas, donde único estoy de acuerdo contigo. No, pero realmente, primero, el tema de las armas en Europa es un tema zanjado, porque no existe un derecho constitucional a llevar armas como existe en Estados Unidos. Sanders lo defiende a capa y espada. Exactamente, lo cual tiene lógica. Y luego hay una serie de cuestiones que dice Sanders que realmente es que no discutiría ni el partido más a la derecha en Europa. Por ejemplo, Sanders es partidario de una sanidad pública universal. Eso no lo discute en Europa nadie. Pero que en Estados Unidos sí es una discusión tremenda, ¿eh? En Estados Unidos es una gran discusión. Bueno, es una gran discusión y es una batalla perdida. Pero él lo quiere. Bueno, no, él lo quiere. Quiero decir, es una batalla perdida. Eso lo coloca en el terreno de un socialista europeo. No, que va en absoluto. La derecha europea no cuestiona un sistema de sanidad universal. Por ejemplo, en España, el sistema de sanidad universal lo creó el general Franco. Es decir, no es una creación del Partido Socialista Obrero Español. Pero Franco viene del fascismo, que es una suerte de socialismo que se colocó en el lado equivocado de la historia, ¿no? Conservador, pero en Europa no hay un solo partido, incluidos los conservadores británicos, que cuestione un sistema de sanidad público y universal. Nadie lo cuestiona. Ahí coincide con los socialistas, coincide con los europeos. Bueno, coincide con los europeos, porque coincidiría con la izquierda y con la derecha. Cuando él habla, por ejemplo, de que es un escándalo que un muchacho acabe la carrera en la universidad y deba $300.000, por ejemplo, $200.000 en préstamos, bueno, eso no se lo discutiría en Europa, no los socialistas, no se lo discutirían los demócratas cristianos, ni siquiera los liberales o los conservadores, porque la idea de una universidad que no esté abierta a todos, que sea pública y que sea universal, en Europa no la discuten. ¿Coincide de nuevo con los europeos ahí? Totalmente. Yo creo que Sanders tiene una visión muy europea, no me atrevería a decir que es socialista. Ahora, los Estados Unidos, dicen quienes defienden este sistema, tal como ha sido hasta hace unos 20 años, porque incluso ha ido cambiando en los últimos 20 años, que el éxito de Estados Unidos se debe precisamente a que ha ido a contrapelo de todas esas ideas europeas. Yo sé que lo sostienen, pero no es cierto. No, yo no lo creo. Por ejemplo, vamos a ver, si el Canadá, que es un país norteamericano, puede tener un sistema de sanidad público y universal, ¿por qué no lo puede tener Estados Unidos, que es el país más poderoso? Fíjate que no dice Norteamérica, dice Estados Unidos. En Estados Unidos se ha defendido una idea totalmente distinta, que es la idea de dar prioridad a las libertades individuales, de no castigar el éxito, ¿no? La idea, como dijo algún crítico de la política norteamericana, de que el sueño americano es que cada uno tenga una casa, no que todos tengan una casa, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que la base del éxito de Sanders es precisamente que él está siendo el eco de la clase media que siente que el sueño americano se lo han robado. Es decir, vamos a ver, ¿cuál es el sueño americano? De manera simple, que si tú trabajas duro y si tú cumples las leyes, tú vas a tener una casa, tú vas a tener un retiro decente, tú vas a progresar por lo menos un poquito más cada año y tú vas a poder enviar a tus hijos a la universidad si quieres. Esas son las 4 reglas no escritas del libro. ¿Cuál es la situación de la clase media en la actualidad? Pues que la clase media ve que no es tan fácil lo de la casa, que mandar un hijo a la universidad es muy complicado y si mandas a uno puede que no mandes al segundo, y que por supuesto lo del retiro tranquilo tampoco está tan claro, ni que vayas a vivir un poco mejor. Y el mensaje de Sanders es un mensaje de clase media, es decir, ustedes están en una situación frágil y en esa situación frágil no pueden seguir, porque lo que prometía el sueño americano lo han perdido. Y la prueba está en que el gran discurso de Bernie Sanders que él tiene en el Senado y que dura 8 horas,
horas es un discurso donde él defiende a la clase media contra Obama. Un discurso filibustero que hizo para tratar de detener una ley con la que no estaba de acuerdo, ¿no? Y alargó el discurso. Alargó, pero el discurso es extraordinario. Yo lo he leído, está publicado en un libro que se llama The Speech, y es un discurso de defensa de la clase media, insisto, contra Obama y por los impuestos que paga la clase media. Eso no lo defiende ningún socialista en Europa. Pero los otros aspectos que defiende Bernie Sanders los defienden tanto la izquierda como la derecha en Europa. Yo creo que la clave del éxito hasta ahora, porque yo no creo que Bernie Sanders vaya a ser nominado por el Partido Demócrata, sinceramente no lo creo, pero yo creo que la clave hasta ahora está en que él se hace eco de la frustración de la clase media. Y si me permites decirlo, creo que la clave del éxito de Donald Trump también es esa. Es decir, que la clase media está frustrada, que no ve que las reglas no escritas se cumplan, que quiere que vuelvan a cumplirse, y los dos escuchan eso. En New Hampshire, por ejemplo, hubo gente que dudaba entre si votaba a Bernie Sanders o a Donald Trump, que teóricamente cada uno está en un extremo, pero los dos recogen la frustración de la clase media. Los extremos se tocan. Vamos a ver qué dice Sanders, del propio Sanders y de sus propias ideas. Tenemos dos momentos. What began last week in Iowa, what voters here in New Hampshire confirmed tonight, is nothing short of the beginning of a political revolution. Ya a mí la palabra revolución, tú me disculpas, seré un troglodita, lo que tú quieras. No, lo que pasa que me da escozor. Vamos a ver, lo que pasa es que yo la palabra revolución, si la oigo al sur del Río Grande me da escalofríos, si la oigo en el Caribe me dan sudores, e incluso si la oigo en España me echo a temblar. Pero yo creo que aquí en Estados Unidos hay que preocuparse también. Vamos a escuchar otra cosa que dijo Sanders sobre sí mismo, sobre su política y sobre su visión del mundo. And what democratic socialism is about is saying that it is immoral and wrong that the top 1/10 of 1% in this country own almost 90%, own almost as much wealth as the bottom 90%. A ver, vamos a ver, ¿qué es un socialista? ¿No? Y no estoy hablando solo de... Por supuesto que teóricamente podríamos elaborar mucho, pero él tiene una visión clasista de la sociedad, cree que hay un problema con los ricos, que hay que aumentarle los impuestos. La sociedad norteamericana no fue por ese camino. La sociedad norteamericana dijo, ¿por qué vamos a castigar el éxito? ¿Por qué por qué los ricos tienen que pagar mayores impuestos? Cuando hay incluso una propuesta, yo creo que él coqueteó en algún momento también con los libertarios del flat rate, que es el 17% de impuestos para todo el mundo, porque al final 17% de $1 millón es mucho más que 17% de $50,000. O sea, el rico sí termina pagando más. Hay quien dice que tienen muchos trucos para evadir impuestos. Yo sigo diciendo que los pobres, en Hialeah, el 50% de la gente no paga impuestos. El jardinero te dice que le pagues cash, el mecánico, el que te arregla, el fontanero, como dicen en España, ¿no? Como se dice en correcto español, al plomero también te dice que le pagues cash. Esa gente no paga impuestos o paga un por ciento. O defrauda. Los pobres también evaden impuestos. Pero el gran problema, y por eso yo creo que hay tanta gente que escucha a Sanders, es que Sanders está diciendo una realidad que es muy triste, no solo en Estados Unidos, sino en otros países, y es que los impuestos solo los paga la clase media. Es decir, como tú muy bien dices, hay gente que está en la clase baja que si puede elude impuestos y si puede hasta saca los vales para comida, subvenciones, ayuda, etcétera, etcétera, porque satisface a los partidos políticos tener esa clientela. ¿Qué queremos? ¿Un Estado más grande que necesita más impuestos o un Estado más pequeño y eficiente creo que la cuestión no lo es que el Estado puede ser más pequeño, puede ser más eficiente y puede cubrir más cosas siempre que la gente que tiene que pagar impuestos y que los elude los paga. La verdad es que este país ha llegado a donde ha llegado por una ruta distinta a la de pero Europa. Esa ruta no es mejor en muchas áreas. Bueno, es decir, Estados Unidos está en primer lugar en el mundo en cuanto a fuerza militar, está en primer lugar en el mundo en deportes, si excluyes el soccer, y está en primer lugar en el mundo de porcentaje de la gente que cree en Los Ángeles. Pero Estados Unidos... la clase trabajadora con más derechos, con mejores salarios... No es la norteamericana, no es cierto, es lamentable. Depende de lo que consideres derecho, ¿no? No, vamos a ver, por ejemplo, un sueco en estos momentos, un noruego, un danés, un finlandés tiene una educación mejor,
y además es una educación gratuita y es la mejor. Tú lees el informe PISA depende. y Finlandia sigue teniendo la primera Cuando educación yo veo la del lista mundo. de las universidades, no en las mejores universidades del mundo están aquí en Estados Unidos. Universidades, efectivamente, en universidades, Estados Unidos, de las 50 primeras puede que tenga 40. Pero en cuanto a educación primaria, la educación primaria es mucho peor, está en el puesto 20 y tantos del mundo. En cuanto a la sanidad tú sabes que es muy cara, hay mucha gente que está En fuera de la Canadá, sanidad. que me pusiste como ejemplo, hay gente que se muere esperando una fila o una cola o un turno para operarse de corazón abierto. Bueno, aquí ¿no? hay gente que ni siquiera se puede pagar la operación de corazón abierto. Es decir, vamos a ver, yo creo que además este país ha demostrado a lo largo de la historia que puede hacer cambios y son cambios positivos. Cuando este país se fundó había esclavitud. Y tardaron casi un siglo en acabar con la esclavitud y acabaron con ella. Tardaron todavía un siglo más en que la población de color tuviera plenos derechos y los ha tenido. Tardó un siglo y pico en que las mujeres pudieran votar. Es decir, este país ha demostrado que puede ir avanzando y eso no rompe al país, a diferencia de lo que ha pasado en otros sitios. Y yo creo que este país habrá un momento en que tendrá una sanidad para todos, que la sanidad no solo será para los muy pobres del Medicaid o para los muy ancianos del Medicare, sino que podrá ser para todos y eso no va a romper en absoluto el país. Vámonos a una pausa, pero antes de irnos yo quisiera poner la imagen de... Este no es el primer candidato socialista que hay a las elecciones presidenciales, si ¿no? se llama socialista. Bueno, él dice que es socialista, Sí, tiene un partido que se llama el Partido Socialista, Partido de los Trabajadores. Él se está presentando por el Partido Demócrata. Pero lleva años diciendo, bueno, porque no lo había podido hacer por ninguna clase, ¿no? Vamos cuando regresemos a leer los partidos a los que pertenece y después a ver cuál fue el otro candidato socialista que hubo aquí en las elecciones, en 5 elecciones norteamericanas.